Positivamente. El podcast. Con Janet Díaz y Esther Díaz. Adopta nuevas formas de pensamiento. Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando Positivamente el podcast, agradeciendo a todos ustedes que nos escuchan en diversas latitudes y que juntos a lo largo ya de 13 programas estamos transformándonos, buscando nuevas formas de ver y de vivir esta vida que es única. Por ello la tenemos que disfrutar al máximo. Usted lo sabe, le saluda Esther Díaz y me acompaña Jan Díaz, a la orden. Bienvenidos todos a este su gran programa Positivamente. De nuevo. Al son que me toque. Diversión y vida social. Oye, Jan, el día de hoy con un tema bastante interesante porque debo decir que muchas veces que alguien nos indica que hay que leer un libro, pues lo hacemos con obligación, hasta con cierto fastidio y lo decimos, ay, pero es enorme. Y no le vemos este lado tan maravilloso de estas oportunidades de explorar hacia el exterior y hacia nosotros mismos a través de la literatura. No, pues con esta bonita introducción que acabas de dar, pues vamos a dar inicio a este podcast grandioso sobre Al son que me toque del tema de lectura. Y para eso que estás comentando, pues invitamos a una persona especial, muy, muy talentosa, una persona muy preparada y que tiene gran intención de promover lo que es la lectura, sobre todo como tú dices, de placer, no solo de obligación, sino de placer. Pues le damos la bienvenida a la maestra Cari Andrade. Ella egresó de la Escuela Normal del Estado de Durango y pues hasta ahorita ha venido llevando su profesión como maestra, como docente, pero también tiene otras áreas. Por ejemplo, es creadora de un club de lectura y también es tallerista, entre otras cosas. Tiene muchas habilidades la maestra Andrade y es mi queridísima amiga de varios años y me da muchísimo gusto. Estoy muy emocionada porque ella se encuentra aquí y nos va a hablar sobre la lectura. Bienvenida, Cari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, pues complacida de estar en este espacio, agradecerle la invitación y claro, vamos con toda la intención para poder platicarles y tener esta charla amena, llegar a toda su audiencia, poder charlar sobre este tema especial, este tema que para mí representa pues un tema muy relevante, de bastante interés para toda nuestra sociedad, sobre todo para la sociedad del conocimiento, y pues aquí estoy lista para dar a conocer mis puntos de vista y lo que en mi experiencia respecta del tema. Mi queridísima Cari, bienvenida para platicarnos acerca sobre la lectura, sobre este tema y esta actividad tan interesante para todas las personas, pero más que nada, ¿tú cómo lo ves? Porque es algo que tiene que ser obligatorio, o es algo, o cómo le haces para verlo, para que sea algo divertido o algo en lo que nos podamos entretener, porque hay muchas actividades de entretenimiento, hay muchas actividades para relajarnos, hay muchas actividades de diversión, pero la lectura en lo personal considero que es algo fundamental para muchas cosas, no solo para entretenimiento, sino también para conocimiento, y está abarcado. Yo creo que la lectura abarca todas las áreas que hemos visto, que es salud, finanzas, o sea, puedes tener conocimiento de varias áreas. Platícanos, Cari. Pues sí, efectivamente, Janet, si comenzamos a revisar las cifras, pues estamos viendo, o sea, que hay una tendencia a que los números colocan a México entre uno de los países que tenemos menos hábito de la lectura. Las cifras informan a través del módulo sobre la lectura del INEGI en el año 2021, una encuesta hecha muy, muy recientemente, informa que de 6 millones de habitantes que hay en el país, el 40% afirma que no lee o que lee muy poco.
y que 2 millones de personas no leen nada, ni libros, ni periódicos, ni revistas, absolutamente nada. El índice lector en México, lamentablemente, es muy poco, de 2.8 libros al año, anuales, mientras que si vemos lo que es el comparativo de los países desarrollados como Islandia, como Finlandia, en Islandia se leen alrededor de 40 libros al año por persona y en Finlandia 47 libros anuales. Entonces, pues vemos ahí que nuestro país está muy, muy en la desventaja y bueno, todo esto tiene que ver con que en México las familias de nuestros niños, de nuestras niñas, pues no cuentan con ese ambiente alfabetizador que se están haciendo estudios, desde dónde podría venir la estimulación temprana de la lectura. Y lamentablemente pues encontramos que nuestros niños en las escuelas, por ejemplo las escuelas primarias, pues no sabemos qué hacer al respecto de la lectura o de cómo hacer que les guste la lectura. Y en nuestro país las personas ven a la lectura como una actividad obligatoria que únicamente compete a la escuela. Y desde ahí pues ya tiene la lectura de antemano pues un referente negativo, puesto que muy pocas personas, muy pocos habitantes ven a la lectura como ese hábito que pueda potenciar muchas áreas de su vida. Y por lo tanto, pues en las escuelas este ambiente alfabetizador que existe de manera muy precaria desde el hogar, pues no ayuda mucho a que en las escuelas y a que los niños fuera de la escuela puedan tener el gusto por la lectura. Más adelante, cuando ya van a la secundaria, van a la preparatoria, pues generalmente los jóvenes, los muchachos leen por obligación lo que en sus escuelas, lo que sus maestros les están determinando que tengan que leer, pero lo leen no por gusto, sino por obligación. Y además, como no hay esa actividad dentro de las preferidas para poder tener a la lectura o colocar a la lectura como uno de las actividades que figuren entre las favoritas de la población, pues nos regresamos a los hogares mexicanos y en los hogares mexicanos encontramos que existen muy pocos acervos literarios, muy pocos libros, ya no se lee el periódico, hay muy pocas revistas, muy pocos textos, y entonces al haber ese bajo índice de materiales impresos, pues no se lee, entonces no lee nadie prácticamente en su familia, y también al llegar a la escuela, pues los alumnos también puedan llegar a encontrar que sus maestros tampoco leen porque tal vez el sistema les obliga a leer lo que los materiales que el docente está obligado o que tiene que trabajar, que revisar, más no, muy pocos docentes tienen también el hábito por la lectura. Entonces, ¿cómo podremos decirle a un niño o cómo inculcarle a un niño que lea cuando ni en su casa, ni sus referentes con los que convive diariamente no tienen el hábito de la lectura? Entonces, por lo tanto, pues hay ese desfase o esa incongruencia en querer hacerlos que lean cuando yo adulto no lo hago y tampoco lo disfruto porque no es ni siquiera una de mis actividades favoritas. Aunado ahora a esta etapa pues de la tecnología, mundialmente invadidos por tecnología, y entonces pues los acervos impresos o los textos impresos pues cada vez van quedando más a la desventaja de que no es una actividad preferida en la población y menos aquí en la población mexicana. ¿Cómo inicias, maestra Cari, en este aspecto de darle esta importancia, esta relevancia a la lectura? Porque si bien, pues para que nosotros tengamos un gusto o hacer esta actividad con gusto y compartirla y poder invitar a otras personas a disfrutar de la lectura, pues bueno, es algo que seguramente quien lo inicia es porque encuentra esta satisfacción. ¿Cómo es que te adentras a esta importante actividad, primero como lectora activa y después como promotora de la lectura? Así es. Mira, yo recuerdo cuando yo era estudiante en la Escuela Normal del Estado, precisamente en mi clase de literatura, ahí encontré a una persona que me inspiró a leer y fue mi maestro de literatura, el maestro Luis Carlos Quiñones, quien recuerdo que en aquel entonces nos puso a
que escogiéramos una obra literaria y que de allí hiciéramos un ensayo. Y recuerdo yo que no tenía yo en aquel entonces, hace 25 años, 26 años, pues me pasa lo que les pasa actualmente a los jóvenes. Estudiaba, leía lo que tenía que leer de mis estudios, pero no tenía el hábito de la lectura. Y recuerdo yo que por casualidad me encontré con el libro de El llano en llamas de Juan Rulfo, y ahí recuerdo que como es una serie de cuentos de un escritor mexicano, pues yo me enamoré de un cuento que se llama Diles que no me maten. Y a partir de ahí, me recuerdo que esa lectura, recuerdo que ese cuento, en especial ese cuento, me hizo hasta llorar. Entonces, a partir de ahí yo siento que me enganché, hice ese conecte con la lectura, y desde entonces no dejé de leer, de comprar libros, de intercambiar libros, de regalar libros incluso, y desde entonces la lectura pues ha formado parte de mi vida, y pues yo la considero como una actividad que tiene muchísimo que poderle sacar tantos beneficios, que quisiera yo precisamente en mi objetivo de ser yo esta coordinadora de una sala de lectura para adultos ahorita, pero que se puede pensar, por supuesto, hacerlo en un nivel también para niños, para padres de familia. Pues ahí está el área de oportunidad, poder empezar por trazar algo que es estimular a los niños, a los jóvenes, para que puedan leer. Y fue así como yo inicié esa conexión con lo que es la lectura. Así es. No, pues qué padre, qué interesante nos compartes esos inicios, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia acerca de la lectura y la forma en cómo nos viene llegando la lectura o no, ¿verdad? Porque yo tengo en realidad poquísimo tiempo. Estoy hablando de algunos 2 años donde comencé a tomarle ese saborcito de la lectura, de estar en contacto, en comunicación con los autores. Y está muy extraño porque, bueno, con los índices que manejaste en un principio, Cari, me llama mucho la atención, digo, o sea, libros hay, pues muchos, o sea, la escritura esa sí no andamos tan mal porque hay muchos escritores, mucha bibliografía, muchos libros, pero en lo que andamos ahí errándole es ¿qué será? En la recepción de la información de esos libros, por la cuestión de que no hay tanta afinidad, o en qué momento tú consideras que las personas pues pierden ese interés, o habrá algunos tabúes de las personas que sienten que pues no, que la lectura no es para, pero se me hace extraño que esos índices que manejas pues son muy exagerados, ¿no? Hasta llegar al punto de, así es, a llegar a esos puntos, es demasiado como para decir, no, pues no hay interés por la lectura, ¿verdad? Y qué desafortunadamente, porque como les mencionaba en un principio, pues la lectura te lleva a beneficios en muchas áreas, sobre todo en el conocimiento, y puedes acceder, o sea, hay diferentes tipos de libros. Por ejemplo, hay unos dedicados a la salud, otros dedicados a lo que es finanzas, o sea, hay mucho conocimiento de muchos autores que quieren transmitir ese conocimiento y que definitivamente pues no llega a las personas, ¿verdad? Entonces no sé tú que has tenido algún estudio o que tienes ese conocimiento, ¿a qué se deberá? Mira, yo considero que puede deberse a que ha habido desde las etapas iniciales escolares una mala experiencia con la lectura. Igual en casa, cuando los niños tal vez llevan alguna tarea en la que tienen que leer, pues tienen mala experiencia con la lectura, al respecto de la lectura en casa también. Entonces, cuando el niño ve que en la casa nadie disfruta de la lectura, que nadie se interesa por la lectura, o que a nadie le gusta leer y que prefieren ahora estar dominados bajo la tecnología, pues ¿en qué lugar va quedando la lectura? Cada vez más rezagada. Y entonces yo partiría de esta pregunta. Yo creo, si todo el mundo sabe que leer es bueno, ¿por qué no optamos por leer? Si sabemos que leer nos puede hacer bien. No creo que haya alguien que diga, pues leyendo no voy a aprender nada o no me va a servir de nada. Leer pues es una actividad mental que
significa situarnos frente a un texto escrito y decodificar el mensaje que hay a través de las palabras de lo que quiere transmitirnos el autor. Y entonces, al haber la gente desafortunadamente no ha tenido esas experiencias positivas con la lectura, y como viene así desde etapas iniciales, pues esto va quedando cada vez como una de las actividades menos practicadas, menos preferidas, menos pensadas, y por lo tanto, pues la lectura se va quedando cada vez más en desventaja. ¿Cómo considera la gente la lectura? ¿Cuál sería así una palabra que si tú le dices a alguien, oye, ¿a ti te gusta leer? Y la gente generalmente nos podría contestar, ay, no, qué aburrido, ay, no, qué aburrido, qué cansado, no, me da sueño. Hay gente que comienza a leer y a los, yo creo que 4 o 5 minutos ya están durmiéndose. Y entonces ha sido eso para mí. Yo considero que malas experiencias con la lectura. Tal vez también ha sido que no hemos encontrado el libro ideal que nos haga amar la lectura y que sea la puerta de entrada para poder acercarnos a este maravilloso hábito que es el ser un lector activo, el que tengamos esa curiosidad, esa chispa de aprender más, porque recuerdo yo que a partir de cuando yo les comento que empecé a interesarme por la lectura, iba yo, ahora ya desaparecida la librería que estaba ahí en 20 de noviembre y Juárez en la esquina, y yo cada quincena iba y me compraba un libro y me emocionaba tanto ver tantos temas, y yo decía, yo quiero ese libro y quiero saber de esto, y ahora me interesa este otro, y así me fui haciendo de mi colección, de mi biblioteca. Pero entonces, para alguien que no representa una actividad a través de la cual pueda divertirse, pueda aprender algo, pueda solucionar un problema, porque bien lo dijiste tú, Janet, en el área de las finanzas, por ejemplo, si tú compras un buen libro de finanzas, pues puedes sanar tus finanzas y puedes tener educación financiera. Si tú quieres saber acerca de la sanación espiritual o de la sanación a través de la medicina natural, por ejemplo, pues ahí están, en los libros están llenos de soluciones. Cada libro representa una solución. Y entonces yo me imagino, y se los he dicho a mis alumnos, por ejemplo, que cada libro es como si hubiera una persona dormida ahí. Cuando tú abres el libro, esa persona inmediatamente empieza a compartirte todo su conocimiento. Y es eso, crear desde las etapas iniciales acercamientos positivos con la lectura. Eso es primero, para estimular el interés por la lectura, pero no nada más eso. O sea, eso es una parte nada más. Creo que también le está haciendo falta al gobierno federal como una política educativa, poder hacer un programa especialmente para estimular la lectura. Me llama mucho la atención que en las escuelas públicas antes había lo que era la biblioteca pública, y cada año se dotaba a las escuelas de acervos de libros. Los libros se iban perdiendo, algunos se iban extraviando, se iban pues en su uso se iban desbaratando, y algunos se podían rescatar, otros no se podían rescatar, pero cada año la Secretaría de Educación Pública dotaba de bibliotecas escolares, y ya no, se dejó de hacer, y entonces menos en las escuelas. Si era el espacio privilegiado para leer, pues ahora ya no lo es tampoco, porque ya cada vez son menos libros los que hay, incluso en las bibliotecas escolares, me estoy refiriendo al nivel de primaria, y entonces ha sido eso. Pero también considero que nosotros los adultos, en el afán de ser esos modeladores de las conductas de nuestros hijos, pues en adentrarnos a esos clubes de lectura, a esos espacios en donde se empiezan a interesar por leer, y cuando comenzamos a abrir estos espacios en donde se comienza a hacer que la gente, la comunidad participe para primero hacer que les interese la lectura, pues es empezar dando pasitos chiquitos. En un club de lectura que es de lectores iniciales, no podemos pedirles que lean una saga, una novela de varios tomos, de varios capítulos, puesto que son lectores iniciales. Entonces se debe de partir pues de textos muy sencillitos. Y también creo que las personas que estamos al frente de la enseñanza, del aprendizaje, pues es capacitarnos en esta parte. Como les digo, primero, si tú quieres promover la lectura, tú tienes que representar la lectura, tú tienes que enamorarte de la lectura y en todo momento ser lectura, ser ese libro, ser esa persona que promueve, esa persona que invita, esa persona que tiene ese espacio. Como les digo, en las bibliotecas escolares incluso hay un programa, solo que no se pone en marcha, pero
Yo en alguna ocasión tuve esa experiencia de ser bibliotecaria en la escuela donde trabajaba, y había una estrategia de lectura que era formar círculos de lectura con padres de familia. ¿Por qué? Porque al incrementar que los padres cada vez vayan teniendo este acercamiento positivo con la lectura, pues ellos a su vez en su casa, en sus hogares, van a promover también que su familia, que sus hijos, su esposo, demás familiares, pues pudieran formar ese círculo literario ahí en la casa, compartir a través de la lectura. Pero también vemos que estas cifras alarmantes de las que hablábamos al principio, pues nos dicen también de que tal vez México nos hemos convertido en un país que, pues lejanos a la cultura, lejanos a lo que nos podemos aprender a través de la lectura. Estos países desarrollados, como lo son Finlandia, como lo son Corea del Sur, como es Japón también, estos países que pues, sabemos que van a la punta en el nivel económico y cultural en todo el país, pues son países que en estudios que se han hecho tienen los hábitos más altos de lectura, y que además estos países pues apuntan a ser países que llevan en los primeros lugares en desarrollo económico, en político, social, educativo, científico. Pero ¿y entonces por qué nuestro país no comenzara a ser ese país que se interesa por la lectura, que se interesa por la cultura, para poder también apuntar, ¿por qué no?, a ser un país de esta talla, ¿verdad? Pero les digo, al gobierno federal, al gobierno estatal también le ha faltado. Aquí en los estados, en cada estado, se llama bando educativo, y el bando educativo es una comisión de educación que hay en el municipio, que por cierto yo me he metido a revisar qué hay en el tema educativo en el bando municipal, y no hay absolutamente nada que hable sobre el tema de la lectura. Entonces, si el bando educativo en la parte municipal echar a andar proyectos, por ejemplo, de bibliotecas libres, de bibliotecas ambulantes, de bibliotecas gratuitas, por ejemplo, lo he observado en la Ciudad de México, que en las plazas públicas hay estantes con libros en donde tú puedes tomar un libro prestado y lo lees mientras a lo mejor estás esperando un autobús, en lo que a lo mejor estás esperando a una persona que llegue allí a tu encuentro a la plaza, y vuelves a poner el libro por cultura, por educación, en el mismo estante. Pero es una librería pública que está en las plazas. Por ejemplo, también me ha tocado ver en los aviones, en algunos aviones, que también hay, pero proyectos, les digo, proyectos de lectura de personas que se dedican a estimular la lectura, que dejan un librito ahí como si fuera un libro olvidado, pero tiene una leyenda donde dice que tú puedes leer el libro y que hagas una reseña, una recomendación que le harías al siguiente pasajero que llegara a sentarse en ese lugar y que pueda también gozar pues de la lectura. Y entonces sí nos damos cuenta cómo a través de las políticas públicas también se pudiera hacer algo para poder potenciar estos niveles de subir este nivel lector aquí en nuestro país. Considero también yo que sería pertinente pues una formación para docentes, ¿por qué no? Una formación para docentes a través de talleres, a través de conferencias, en donde se pudiera capacitar al personal docente de todas las áreas, desde la educación inicial hasta educación superior, en cómo poder coordinar esas actividades de estimulación lectora, porque en esa parte yo creo que es donde nos hemos atorado. Aunque el maestro de literatura de la secundaria pues tiene muchos alumnos a su cargo, pero ¿qué ha hecho o qué hemos hecho desde la primaria o qué hemos hecho desde la familia o qué ha hecho el gobierno municipal, el estatal o el federal para poder inyectar tanto presupuesto como atención a esta área importante de la educación? Porque creo que le están dejando toda la responsabilidad al docente sin capacitación, sin acervos y sin estimularlo propiamente a él para que también él sea un lector en potencia, pues. Entonces yo creo que por ahí va lo que yo considero que puede estar pasando y que pudiera ayudar en ese caso. Aparte de esta situación compleja que se puede vivir por la falta de recursos para la adquisición de libros, ¿qué estrategias se pueden hacer como padres de familia, como docentes, para poder acercar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a este gusto por la lectura? Porque bien, tú nos decías hace unos instantes, pues bueno, es importante encontrar también un libro adecuado, un tipo
de literatura que nos agrade para poder continuar en la adquisición de libros, para seguir con estos hábitos de lectura, pero en lo que transitamos en esta búsqueda de cuál es el género que estamos buscando, qué es lo que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Qué se recomienda para los padres de familia, para los docentes? Es que tiene que ser que tiene que haber responsabilidad de toda la sociedad. Yo en todo lo que estaba comentando Cari, y creo que tiene que haber también algo de responsabilidad social y compromiso social, pero también un cambio generativo, o sea, de generaciones en las que la lectura la veamos de otra manera, no la veamos como una obligación o como algo que es para, sí, pues algo así como forzoso, sino algo atractivo, algo diferente, algo, no sé, más bien cambiar nuestras estructuras mentales, nuestra forma de ver lo que es la lectura, porque si lo vemos como una rutina o cosas así, yo considero que eso es lo que está pasando, porque no lo estamos viendo, es tan emocionante la lectura, es tan atractiva la lectura, pero no se está llegando al alcance de las personas a ver eso, sino que vivimos en una realidad en la que no hay ese interés. O sea, definitivamente, aunque el gobierno ponga libros, no los ponga, o es más bien en lo personal el querer saber, el querer tener esa intención y el querer tener ese conocimiento o esos saberes, o simplemente esa diversión, porque ahí, por ejemplo, hay libros que son como las películas, o sea, de hecho, de las películas salen los libros, de los libros salen las películas, de los libros salen las películas y salen muy interesantes. Pues es importante que todos como sociedad tengamos esa colaboración, ese interés de formar nuevas mentes, cambiar, transformar, para ver este tipo de actividades que es la lectura tan interesante, tan emocionante, y que puede ser una actividad de ocio, así, y simplemente verlo como algo atractivo, y también obviamente, claro que es algo, este hábito es algo muy importante para por ejemplo, para el conocimiento personal. Pero al momento de verlo como conocimiento personal, siento que lo vemos como algo obligatorio, algo como una actividad que no es tan del agrado de muchos. Entonces, está también en la sociedad, porque lo que decía, el gobierno puede estar mandando libros y libros y libros, pero si nosotros no los utilizamos porque definitivamente decimos, no, es que no es para mí la lectura, entonces está más bien en generar la sociedad un cambio, ¿no? Un cambio radical en la forma de ver la lectura como algo atractivo, como algo emocionante, como algo que te puede llamar la atención y como algo que está a la mano también, porque está a la mano de todos. Entonces, a lo mejor hay talleres o hay otro tipo de formas de estudiar todavía más costosas que simplemente ir a adquirir un libro. Y aparte, en la cuestión de la diversión, ya decía yo que de los libros se han hecho películas y películas interesantísimas y muy emocionantes, que se puede también considerar eso, o sea, el atractivo de vivir. Hace poquito en tu club de lectura, Cari, tuve una vivencia con este libro de La cabaña, que qué barbaridad, sí. O sea, me quedé impactada, impresionada de todo lo que el autor me transmitió. Quizá a lo mejor a otras personas no las ha transmitido igual, pero yo me quedé impactada de todo lo que recibí de ese autor, y fue el primer libro que yo consideré que dije, lo viví, no lo leí, lo viví, no recibí información, lo viví, o sea, sí. Entonces, porque yo soy, por ejemplo, del cine, yo soy fanática del cine, porque yo me meto y me meto en la historia y todo, pero entrar en la historia de un libro, o sea,
Gracias a Dios ya me pasó y creo que fue lo más maravilloso. Creo que hasta fue más enriquecedor que una película. Así es, Janet. Ahora, bueno, pues existe ya esa modalidad que los jóvenes dicen, bueno, no leo el libro, mejor veo la película. Y ya muchos libros ya tienen su película. Pero yo creo que cuando ves el libro, cuando lees el libro y aparte ves la película, pues se conjunta, como que tienes todavía, te queda más la historia más complementada en la parte de que a través de la lectura, pues a lo mejor puedes conocer más detalles de la historia, a que si la vemos, ejemplo, el libro y la película de La Cabaña, Janet. Algunas compañeros de ahí del club de lectura decían es que la película no tiene mucho que ver con el libro porque el libro es mucho más rico en la descripción. Nos imaginamos cada escena por la descripción tan rica que que tiene el libro de La Cabaña, y al ver la película pues nos dimos cuenta que se quedaba corto pues en algunas partes porque el libro era más enriquecedor. Sí. Y entonces sí, bien lo decías tú ahorita. ¿Qué hacer, pues, para que como sociedad, pues, sí nos interesemos en estas cuestiones, en esta actividad? Y si me permites, pues, yo pudiera compartir algunos tips que pudieran funcionar para convertirnos en esa sociedad lectora que Ándale, sí. vamos comenzando, ¿no? Y cuando comienzas a generar un hábito en cualquiera de las áreas de tu vida, en este caso sería en esta parte de ser pues una persona más culta, más llegada, más acercada a los libros, a los conocimientos, pues es empezar de ceros, dar pasitos chiquitos, y si queremos que nuestros niños lean, nuestros jóvenes lean, pues tenemos que empezar también como padres de familia, como maestros, como sociedad en general, a interesarnos en estas actividades que nos acercan a la cultura, que nos acercan a la lectura, y es estar pendientes pues primero, de que descubramos cuáles son nuestros intereses y nuestros gustos, como padres de familia o como maestros o como sociedad en general. ¿Qué temas nos interesan? Y luego ya, con base en ese listado de intereses o de gustos que nosotros tenemos, poder buscar libros afines a esos temas que nos interesan. Ejemplo, si hay una ama de casa que le gusta mucho cocinar, pues a lo mejor su hábito de lectura va a crecer y se va a interesar y se va a enamorar a través de libros de cocina. Si alguien es fanático o le gusta el teatro, por ejemplo, pues empezar a comprar libros que hablen sobre el teatro. Igual alguien que se interese sobre sanar sus finanzas, o alguien que le guste simplemente las historias de terror o el suspenso, el miedo, pues es empezar a buscar ese tipo de textos. En las librerías aquí de la ciudad hay libros baratos a nuestro alcance, y en el área infantil y para el área juvenil, literatura juvenil también, a precios accesibles. Es cuestión de que como padres, a ver, pues vamos a la librería y vamos a comprarnos un librito. A lo mejor yo como padre me compro uno y le compro uno a mi hijo, y establecemos esa rutina en el hogar en la que tal vez el padre de familia le lea a sus hijos antes de dormirse, o que se cree ese espacio de que, a ver, ahora tú nos vas a leer a todos te vamos a escuchar a ti antes de la cena o antes de irnos a dormir, o todas las tardes a las 5 de la tarde todos leemos 20 minutos, 10 minutos, y es empezar de dar pasos chiquitos, y se puede hacer hasta en familia, y hay muchas cosas que se pueden hacer para despertar ese gusto, ese interés. Si hablamos en el área educativa, pues es crear esos proyectos que hablen o inspiren a los jóvenes y niños a leer, que les sean muy significativos para estimular en ellos el gusto, el hábito por la lectura. Si el niño o la niña se interesa, fíjate, si en un salón de un grupo de 30 alumnos, tú como maestro, logras inspirar un alumno, 2 alumnos, te puedo asegurar que esos alumnos, porque me ha pasado en mi grupo, de no tener a ningún lector a estas alturas del ciclo escolar, ya tengo 5 alumnos lectores que leen por gusto, no leen lo que se les indica que tienen que leer para sus tareas o sus actividades, sino que ya leen por gusto. Incluso hasta los padres de familia ya van y les compran libros. Hay unos libritos que venden en las tiendas Oxxo, no sé si puedo decir la marca, pero en estas tiendas venden unos libritos que se llaman Lo Sabía, y son unos libritos que están muy baratos, cuestan alrededor de 20 pesos, y son libros que traen cultura general, de todo, traen de medicina, traen de deportes, sobre animales, sobre los Juegos Olímpicos, en fin.
vienen puros datos curiosos y se llama Lo Sabía. Y entonces yo recuerdo que yo hice una colección de esos libros de Lo Sabía desde hace años y tengo alrededor de 50 libritos. Y empecé yo a llevárselos a mis alumnos como una biblioteca ambulante donde yo les presto esos libros y se los llevo. Y ya ahorita incluso los libros ya están maltrataditos del uso que les han dado los niños, pero me ha gustado porque a través de acercarlos a la lectura y a lecturas amenas, porque estos libros son unos libros chiquitos, pero la mayor parte del libro es pura imagen. Y abajo trae así una reseña acerca de la imagen, pero de datos, puros datos curiosos que hay en el mundo y de todos los países, cultura general. Y ha sido así como a través de llevarles, yo hice un proyecto, tengo un proyecto con mis alumnos, que todos los jueves yo decidí, porque leí algo sobre neurociencia, donde habla que cuando queremos, por ejemplo en el caso de la lectura, hacer que los niños se acerquen a la lectura con un gusto, con el interés, el gusto, que sea de sus actividades preferidas, que lo unamos a algo que les produzca placer. Y entonces a mí se me ocurrió unirlo al sabor de las palomitas. Y de esta manera, pues todos los jueves, los niños ya saben, porque incluso ya saben que es jueves de popcorn, y este proyecto se llamó Lectura Kids y Popcorn. A lo mejor se oye muy en inglés el nombre y todo, pero les llama la atención también a los niños. El simple hecho de saber que ya es un nombre en inglés ya les da la entrada de que es algo diferente. Y cada jueves los niños llevan sus palomitas y se les da toda la apertura. Les digo, traigan sus palomitas de caramelo, de queso cheddar, de limón con chile, natural, de extra mantequilla, como quieran, pero se llevan sus palomitas, llegan con sus palomitas y a las 10 de la mañana hacemos esa actividad con distintas modalidades de lectura. A veces es lectura libre, les llevo yo una canasta con distintos libros y ya los niños van tomando los libros que quieren, los dejo salir libremente al patio escolar, se llevan sus palomitas, se van por parejas, se van en pequeños grupos y leen lo que ellos quieran leer. Y te digo, a partir de esos proyectos que para ellos resulten significativos, divertidos, que rompan con la cotidianeidad, que no sean aburridos, que no sean restrictivos. Y también en la casa podemos hacer lo mismo, formar ese pequeño acervo. Les digo, hay libros al alcance, hay muchos cómics, historietas, hay leyendas, ir haciéndonos primero de esa biblioteca familiar que contenga pues libros, si se puede, para todos, ¿no? Libros para juveniles, si hay jóvenes ahí en la casa, para la abuelita, para el papá, para la mamá, para infantiles, para los niños, ¿verdad? Se puede ir comenzando pues comprando un libro por mes, pudiera ser, y también es importante comenzar con pequeñas metas, no le vamos a pedir a un lector inicial que lea 12 libros al año, tal vez va a leer 3 libros o 4 libros al año, pero de leer 0 libros, al leer 4 al año, pues quiere decir que ese lector ya empieza a generarse otros cambios, ya empieza a elegir poner a la lectura en sus hábitos diarios, que es algo que me ha dado mucho gusto también en este club de lectura que hemos formado, que se llama Kispikai. Me ha dado mucho gusto y me ha creado mucho sentido que las personas quienes han llegado a formar parte del club, en su mayoría, son educadoras. Somos personas que estamos al frente de la formación de jóvenes, de niños, tanto de preescolar, de primaria, de secundaria, son directoras algunas también, y me da mucho gusto porque a partir de que ellas vivencien el instalar el hábito de la lectura en su vida diaria, pues ellas a su vez también pueden crear algo para sus escuelas, para sus niños, y varias compañeras ya incluso hasta con fotografías en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos ya han mandado muestra de que también ellas están contagiando el gusto por la lectura a sus alumnos, y me da de veras mucha satisfacción saber que estas iniciativas que comenzaron, empezamos este club el año pasado, en el año 2022, enero del 2022, y este enero ya de 2023 cumplimos un año, fue nuestro primer aniversario, y comenzamos siendo 5 personas, todas maestras, y ahorita ya hay más de 35 participantes, en su mayoría maestras. También hay otras compañeras que no se dedican a esta área educativa, pero que ellas mismas cuentan en las reuniones que tenemos, que su familia también ya se empieza a involucrar en la lectura,
Entonces se cumple lo que yo he estado creyendo, que cuando en la familia hay un lector, es muy probable que contagie a varios de la familia para que también vayan creando este espacio de ir formando esa biblioteca poco a poco, de ir haciéndose de libros, de ir haciéndose de cómics, de revistas, de artículos, que no necesariamente tienen que ser libros caros. Entonces podemos empezar así con cosas pequeñas para poder inspirar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y entonces se puede empezar con textos cortos, textos que a lo mejor también es muy importante saber seleccionar el tipo de texto. Si ponemos a un niño de primaria a leer un libro que es de ciencia y tecnología, que a lo mejor sea para un joven ya de 20 años, pues por ahí empieza que la gente no se interesa en la lectura porque no han encontrado el libro con el que han conectado, en parte porque a veces el vocabulario pues es muy elevado. Entonces sí, saber qué tipo de texto pueda ser recomendado para los niños de acuerdo a la edad. Y les comentaba yo, en estas bibliotecas que había en las escuelas venían con una clasificación, por ejemplo, los libros del Pasos de Luna, se clasificaban Pasos de Luna, El Sol Solito, no recuerdo qué otras clasificaciones, pero por ejemplo los Pasos de Luna eran los libros para los lectores más pequeñitos, en donde la mayor parte del texto del libro era dibujo y la menor parte era texto. Entonces es una manera muy buena de iniciar para que nuestros niños se vayan enamorando de la lectura y crearles esos espacios, tanto en el hogar como en la escuela, espacios estimulantes, divertidos y significativos para los niños. Yo creo que esa es una manera muy buena de empezar. La otra también es trazar metas. Estoy hablando en el caso de los adultos, por ejemplo, trazar metas. Tal vez de leer 0 libros, pues yo me puedo a lo mejor la meta de que voy a leer 5 libros en este año, o si quiero ir un poco más allá, 6 libros al año, y no soltar el hábito, no soltarlo, que cada día le estemos dedicando, así sean 5 minutos, tal vez este mes 5 minutos, los 5 días de la semana, descanso sábado y domingo, y luego el otro mes incremento otros 5 minutos, y entonces ya son 10 minutos todos los días, de lunes a viernes, y así poco a poco, cuando menos esperes, ya estás dentro de la dinámica de la lectura, y tu vida ya tiene instalado también el hábito de la lectura, empezando por pasos chiquitos. Otra también puede ser que los niños, nuestros hijos, nos vean disfrutando a nosotros de la lectura, que tú como padre te veas conectado con la lectura, veas que la disfrutas, la comentas, ves que empiezas a aplicar en tu vida diaria lo que aprendes en los libros. Y entonces cuando los niños ven que lo que tú aprendes a través de los libros lo puedes llevar a la práctica o lo movilizas hacia tu realidad inmediata y hasta eres capaz de solucionar problemas a través de los libros, o te recreas a través de los libros, disfrutas a través de los libros, lloraste a través de un libro, y entonces ya le estás dando un modelo, o el niño está viendo en ti un modelo de un lector en potencia. Y cuando menos esperes, tu hijo también va a empezar a hacer lo mismo va a suceder en la escuela también. Otro tip que pudiera hacer también es rodearte de lectores. Si tú te juntas con 5 lectores, ¿quién crees que va a ser el 6º lector? Pues yo, claro. Vas a ser tú, exactamente. Es buscar esos espacios en donde más personas están buscando crecer en el mismo propósito que tú. Estas personas, también hay estudios, se ha descubierto que cuando tú quieres instalar un hábito en tu vida, busques estos espacios en donde hay personas que buscan lo mismo que tú, y entonces es más fácil que se instale el hábito cuando lo haces en comunidad a que cuando lo haces individualmente. Entonces, los padres de familia, pues a lo mejor comenzar por buscar esos espacios en donde se oferten círculos de lectura para padres de familia. Ahí deben de ir los padres de familia o la sociedad en general, para jóvenes, círculos de lecturas para jóvenes, círculos de lecturas para niños, y empezarlos a acercar a esas actividades que en algunas ocasiones sí me he dado cuenta que el gobierno del estado, hablando del estado a través del Instituto de Cultura del estado de Durango, sí tienen un programa que es el instalar salas de lectura. No estoy segura si existe también para el área infantil, pero para el área de lectores adultos sí existe, porque incluso a nosotros, el club de lectura que tenemos, lo registramos ante el Instituto de Cultura, que es en el área de difusión cultural,
y ellos nos inauguraron ya oficialmente nuestra sala de lectura y aparte nos regalaron un acervo alrededor de más o menos 40 libros entre leyendas, poemas, libros de escritores duranguenses también. Y entonces, pues sería crear estos espacios. Ojalá y hubiera, yo creo que sí hay salas también de lectura infantil por el estado y buscar esas salas, buscar esas actividades y a través de las escuelas primarias, yo creo que le ha faltado también al gobierno del estado, si es que hay esos espacios, saber llegar y difundir la invitación a esos espacios de crecimiento personal o infantil a través de las escuelas, de los kinder, de las prepas, de las secundarias, ¿por qué no? Que la gente sepa, que se difunda, porque muchas veces estos anuncios están únicamente en las páginas electrónicas del Instituto de Cultura o de Gobierno del Estado, pero pues la gente no conoce estas páginas y por lo tanto pues no llega la información y estos espacios en donde pudiera haber crecimiento no están siendo aprovechados, pues por así decir, por la población. Entonces, ir haciéndonos de esa biblioteca familiar o de esa biblioteca personal. Si yo en mi familia voy a ser el que voy a iniciar, pues entonces a partir de ahí ustedes van a ir viendo cómo tu librero pues se va llenando de cada vez de un libro distinto, de un libro diferente y tus hijos te ven leyendo y ¿qué estás leyendo? ¿Y por qué? ¿Y de qué se trata? Oye, y está bueno. Y ellos empiezan a interesar o tú les empiezas a platicar. En el caso yo aquí de mis hijos, tengo 2 hijos, uno de 28 y uno de 20 y les he platicado mucho de algunos libros que en especial me han gustado mucho, como el de Hábitos Atómicos, el del Club de las 5 de la mañana, y que ven que aplico lo que dicen los libros, y ellos ya se empiezan a interesar y me dicen, oye, ese libro de Hábitos Atómicos está padre. Sí, está bien padre, mire, se trata de esto otro, ¿viste que estoy haciendo esto? No, pues que sí, a ver, préstame, lo quiero leer. Y ya ellos empiezan también a aplicarse en esta parte de tener el hábito del interés por la lectura. Entonces yo creo que hay mucho terreno por donde poder llegar, puesto que los beneficios de la lectura pues son múltiples. A través de la lectura podemos aumentar nuestro vocabulario. Cuando leemos textos que ya tienen un vocabulario, un léxico más avanzado que el mío, pues me expongo a palabras nuevas y por lo tanto yo empiezo también a ampliar mi léxico, mi vocabulario. Leer también tiene el beneficio de que entrena nuestro cerebro, puesto que es como si pusiéramos al cerebro a hacer ejercicio, como si fuera un músculo que requiere ejercitarse, y es a través de esta actividad mental que es la lectura. También podemos obtener patrones de sueño saludables, puesto que leer antes de dormirse es muy saludable y aparte que le da o le avisa al cerebro que ya es tiempo de descansar. Disminuye el riesgo de padecer Alzheimer, puesto que fortalece los tejidos del cerebro, ya que los estamos estimulando regularmente y esto retrasa la pérdida de la memoria. Además, la lectura aumenta nuestra capacidad de concentración, ya que al tener mayor capacidad de concentración, las personas tendrán más habilidad para poner toda su atención en las cosas prácticas de su vida. Nos ayudará a tomar decisiones más objetivas, nos ayudará a ser más críticos, a ser esas personas que no fácilmente se engañan, ¿eh? Porque una persona que lee, pues no es una persona que se cree todo lo que le dicen, sino que es una persona crítica, es una persona que puede dudar hasta de la información y hasta es capaz de ir a la fuente con tal de saber si aquello que está escuchando o leyendo es cierto o no es cierto. Mejora nuestra memoria, ya que si usamos la memoria al leer, por decir, si estamos leyendo una historia, una leyenda, una novela, pues yo al leer todos estos detalles de este texto, pues yo requiero recordar los detalles, los hechos, las situaciones, los lugares, los personajes. También leer nos ayuda a relacionarnos mejor. ¿Por qué? En parte porque cuando acudimos a estos espacios de crecimiento personal, pues empezamos a conectar con personas que buscan lo mismo que nosotros, pero también al leer yo de más temas de interés que yo tenga curiosidad de saber, pues yo ya tengo mayor tema de conversación. Cuando quiera conversar con alguien, pues a lo mejor yo ya sé de tanatología, o yo ya puedo saber de medicina alterna, o puedo saber sobre el mindfulness, por ejemplo, porque lo aprendí a través de la lectura. También la lectura puede ayudarnos a reducir el estrés. Un buen libro después de un día agitado, de un día estresado, el saber que un buen libro me está esperando en casa para seguir con mi siguiente capítulo, pues es también reconfortante.
y sobre todo el leer pues nos dota de nuevas herramientas y nos inspira, pues porque leer potencia todas las áreas de mi vida. Bien lo dijeron ustedes, a través de la lectura, pues cuántos múltiples beneficios no podemos tener. Entonces, yo creo que algo que también nos está un poco obstaculizando que la gente se interese en esta actividad, pues es la tecnología, ¿verdad? Ahorita el uso de las redes sociales, que vemos que la gente pues pasa muchas horas frente a los monitores, frente a las pantallas de sus celulares, incluso ya horas muy noches navegando ya muy de madrugada, los padres de familia, los muchachos sobre todo. Entonces pues esto todavía nos aleja más de que se puedan interesar por un buen libro. Entonces ahí están todas estas áreas que desde mi experiencia yo pudiera decir que se puede empezar por ahí. Ya lo dijo Janet, que como sociedad hagamos todos algo, pongamos todos ese granito de arena. Recuerdo yo cuando estaba chica, que era niña, mi mamá compraba mucho unas novelas que había, y casi cada semana se leía una novela y otra novela y otra novela, y yo recuerdo que mi mamá nos compraba también libros para colorear y leíamos cuentos y todo. Y me da gusto saber que como nosotros como maestros podemos incidir en despertar ese interés y ese gusto por descubrir esta parte mágica que es la lectura. Entonces yo me quedaría con esos tips, con esas recomendaciones desde mi experiencia, tanto como docente como coordinadora de esta sala de lectura, chicas. Muy bien, Cari, muy interesante tus. Insisto que la cuestión de la sociedad, de cada persona poner su granito de arena. Tú como educadora, como encargada en la educación, también, pues su servidora también está en la educación. Pero mira, por ejemplo, me llama mucho la atención la cuestión de Esther. Esther está en la locución, en la radio, y tiene varios programas que promueven unos programas que promueven la lectura. Entonces, también es importante que en otras esferas de la sociedad también se ponga su granito de arena enfocado hacia la lectura, como es lo que realiza Esther, ¿verdad, Esther? A ver, platícanos un poquito de eso. Bueno, a través de mi trabajo como productora y locutora de radio y como integrante de la Red de Escritores Independientes de Durango, siempre me ha interesado pues lo que es la promoción de la literatura, ¿no? De la lectura, también la posibilidad de poder acercar a diversos públicos de diversas edades al ejercicio de escribir, ¿no? Entonces ya a lo largo ya me hiciste pensar, Janet, ya casi 15 años que empecé con estos talleres de literatura. Uno de ellos, pues bueno, es la fundación y creación del taller literario Arte Palabra Ecos del Silencio de la Normal del Estado de Durango. Ahí empecé yo a brindar algunos talleres. De ahí ya se desplazan otros talleres que estuve brindando en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y pues bueno, este trabajo, ¿no?, que se hace a través de diversos foros de la Red de Escritores Independientes de Durango y también con una dirección que tengo de lecturas urgentes de Poesía México, la cual pertenece a la Fundación Grainart con sede en Colombia, pues me ha permitido hacer una serie de actividades que fomentan la lectura, pero principalmente, pues bueno, este trabajo, ¿no?, de la creación literaria a través de la radio es una cosa maravillosa, porque si en los encuentros disfrutamos mucho el conocer lo que escriben otros compañeros, lo que escriben por distintas generaciones, pues con la radio se duplica o se triplica esta posibilidad de poder disfrutar de la literatura. Hemos hecho diversos programas, unos de ellos en donde hemos hablado y se ha promovido, por ejemplo, la vida y obra de Carlos Monsiváis, de Elena Garro, de Rosario Castellanos, de Jaime Sabines. Hemos también tenido la oportunidad de acercarnos a Octavio Paz, y esto con la participación de extraordinarios narradores. Y si le agregas una edición
en donde puedes tener tú la posibilidad de música, de efectos, de, caray, hacer sentir más al que escucha estos textos, pues la verdad es que siempre es maravilloso. Creo que la radio, como tú lo mencionas, nos da posibilidades infinitas en la difusión de la literatura. Hoy en día, pues bueno, ya no hacemos tanto este trabajo de promotoría de escritores contemporáneos o de grandes escritores que ha tenido el mundo, sino estamos ahora dando a conocer a los escritores duranguenses, en donde nos coordinamos con Artes Gráficas La Impresora y podemos regalarle también a la audiencia semana a semana. Regalamos alrededor de 10 libros para todos aquellos que nos escuchan, con la finalidad de que todos tengamos acceso a esta literatura duranguense, que la encontramos desde la poesía, cuento, narrativa, prosa, pero también estos libros de académicos, científicos, ¿no? Porque Durango tiene una gran cantidad de autores y de géneros, y que es importante que los podamos conocer, que podamos disfrutar, que podamos aprender, ¿no? De este ejercicio que realizan estos escritores. Y pues bueno, eso es parte del trabajo que realizamos a través de la producción radiofónica, y que pues de manera personal a mí me encanta, ¿no? El poder hablar con otros escritores, cómo es este proceso creativo, cuánto tiempo se le dedica, ¿no? A la literatura, porque pues nosotros estamos acostumbrados a que un deportista tiene tantas horas de entrenamiento y por supuesto pues se va preparando, ¿no? Para una competencia. En el caso de los escritores, pues también tenemos que tener esta disciplina, ¿no? Ciertos horarios de lectura, otros horarios de escritura, e incluso más horarios también de poder interpretar los textos, ¿no? Entonces hablamos que es una disciplina que de manera personal la disfruto muchísimo, y que me ha sido fascinante el poderla compartir a través de diversas producciones radiofónicas, acercar a chicos y grandes a la vida y obra de grandes escritores de gran renombre en nuestro país, y hoy en día, pues bueno, acercándonos a los escritores duranguenses. No, excelente, sí, por eso les digo que les comento y les comparto que cada área en otras esferas se puede también poner granito de arena. En mi caso, rápido les voy a comentar que yo me he dedicado sumando las actividades que dijo Cari, me he dedicado a mezclar lo que sería la tecnología educativa, la tecnología con la lectura. Esto es a través de los grabados, ya ahorita ya los niños también están muy sumergidos en lo que es pues las redes, YouTube y todo ese rollo. Entonces, para poder fomentar la lectura, a mí me ha funcionado hacer grabaciones. Inclusive tuvimos una visita ahí en la radio con los niños y grabaron su cuentito de miedo. Claro que estuvieron practicando y ensayando. También hicimos una pastorela, y todo ese tipo de actividades mezcladas con la tecnología también, bueno, en lo personal sí me ha funcionado. Entonces vamos a cerrar con un comentario final. ¿Qué les parece cada una de nosotras para ya cerrar el programa? Cari, ¿comienzas, por favor? Así es, sí, pues invitar a toda la sociedad en general a fomentar y estimular la lectura. De verdad no se van a arrepentir. El leer cambia vidas. Definitivamente te hace ver la vida desde otros enfoques, y vas a dejar de ser la persona que ahora eres para ser una mejor persona. Entonces todos vamos a sumar ese esfuerzo para que nuestros niños, nuestras niñas puedan colocar el hábito de la lectura, y toda la sociedad en general invitarlos a que no se pierdan de este maravilloso hábito. No se van a arrepentir. Recuerden que los libros son ricos en vitamina C. Así terminaría. Y yo cierro diciéndoles que la lectura es un hábito importantísimo, y es una maravilla poder disfrutar ese tiempo, darte el tiempo, disfrutarlo. Créeme que en lugar de ver, no sé, la Rosa de Guadalupe, mejor ponte a leer un libro. Cualquier tema es bueno, es interesante, y no te vas a arrepentir.
Yo me Así es. despido de todos ustedes invitándolos a este maravilloso ejercicio de la lectura, porque solo a través de la misma podemos cambiar conciencias y realidades. Muchísimas gracias por acompañarnos en Positivamente. Se despide Esther Díaz. Jan Díaz, gracias, Cari, por estar con nosotros. Gracias, no a ustedes. Síganos en redes sociales, por Spotify, por YouTube, ahí estamos, y por nuestras cuentas de Facebook. Así es, y recuerde vivir positivamente. Hasta la próxima. Positivamente. El podcast. Con Janet Díaz y Esther Díaz. Adopta nuevas formas de pensamiento.